Y bueno, incluso por la fotografía, a veces pensamos que vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con la entrada a la tierra prometida, y sí, pero vamos a hacer una analogía con nuestra vida espiritual. Mire, es muy importante que aprendamos todo lo referente a la Biblia. Para nosotros tiene que ser un parámetro de vida y lo vamos a entender un poco más el día de hoy. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10. A partir del versículo 11, solamente lo voy a leer como una referencia. En sí no está dentro del tema, pero nos va a servir para empezar a introducir este tema. Y dice Primera de Corintios 10:11, estas cosas, y cuando habla de estas cosas está hablando de los acontecimientos, una serie de acontecimientos que sucedieron con el pueblo de Israel en su caminar por el desierto. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. O sea, estamos en los tiempos finales. Y aquí tenemos un legado de parte de esos ejemplos. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para quienes que creemos en Dios, ¿usted cree en Dios? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Él. ¿Sí, verdad? Bueno, en ella descubrimos absolutamente todo lo relacionado con el principio y el fin de todas las cosas, desde el origen del universo, con toda su inmensidad, su maravilloso orden, y del cual el hombre, con todo su alarde de tecnología, no ha alcanzado a descubrir más del 3 o 4% de lo creado por Dios. Igualmente ahí podemos ver la creación de todo ser viviente, visible e invisible, donde se incluye el hombre, evidentemente, pero también de la cual la ciencia solo reconoce que aún hay mucho que aprender del cuerpo humano, de la creación, de todo lo que nos rodea, de la naturaleza. Dicen, muchas lagunas que aprender, que discernir. Ahora, para quienes no creen ni siquiera en la existencia de Dios, al confiar más en estas teorías evolutivas, especulaciones científicas, pues la misma ciencia que tanto veneran se ha encargado de comprobar la veracidad de la Biblia a lo largo del tiempo y lo seguirá haciendo, solamente es cuestión de descubrirlo. Dicho lo anterior, entonces, cuando estudiamos la Escritura, nos adentramos literalmente en la historia de la humanidad. Pero también encontramos todo lo relacionado con el comportamiento humano, así como su destino eterno. Pero hay algo, mis hermanos, al ser la Escritura de inspiración divina, los sucesos que allí se describen, así como los testimonios de quienes protagonizaron tantas vivencias, se deben de discernir espiritualmente. Y en ellos también podemos identificar parte de nuestra propia historia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuántos han visto reflejada parte de su vida con algunos sucesos descritos en la Biblia? Que dicen, a mí como que me pasó esto. O se han identificado con las vivencias, las experiencias de personajes como Moisés, con David, Ruth, Pedro, Saulo, Marta, ¿verdad? María. De repente hablamos de estos personajes con sus características, su personalidad, y dicen, no, pues como que me identifico, ¿verdad? En ocasiones, aunque no nos guste, también nos podemos identificar con personas como Caín, como Saúl, desobedientes, como Jezabel o como Judas. ¿Usted cree que puede haber gente así? Sí. Como Elí. ¿Sí sabe quién fue Elí? El sacerdote que no le hizo caso a sus hijos, los dejó hacer lo que quisiera. ¿Y qué pasó con esos hijos? Se murieron. Y también Elí. ¿Habrá Elís entre el pueblo de Dios?
Claro que sí. No debería, ¿verdad? Bueno, así es como podemos identificar en algunos sus luchas, sus defectos, sus fallas, sus tropiezos, pues también podemos reconocer su fidelidad a Dios, su crecimiento, su madurez espiritual. Pero también en otros vamos a reconocer su rechazo al Señor, la indiferencia al orden de Dios, su desobediencia deliberada, que hace evidente su condición espiritual. Bueno, así como podemos identificar esas personalidades, también podemos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestras decisiones, reconocer nuestra propia condición, identificarnos. Así que lo que vamos a hacer hoy es adentrarnos un poco en la historia bíblica, considerando el testimonio y las experiencias de algunos personajes, para ver qué tanto podemos identificar de nuestra posición y condición espiritual delante de Dios. Le voy a pedir que me acompañe a Génesis 13, por favor, si es tan amable. A partir del versículo 14, voy a estar leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, ¿cuánta tierra? Toda, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró por el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. Abraham, como el padre de la fe, creyó y obedeció. Eso es lo importante de la fe, mis hermanos: creer y obedecer. Así, después de admirar esa hermosa tierra que Dios ponía delante de él, al entrar en ella, pues como le fue dicho, la recorrió, así como quien prepara algo para sus generaciones, y anduvo en ella como extranjero en tierra ajena, así dice la Escritura. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y con Jacob, los que coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A dónde estaba puesta la mirada de Abraham? Mucho más allá de una sola tierra. Por eso dice Romanos 4:3, que dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, como sombra y figura de lo que vendría, para quienes creen, ¿usted cree? Bueno, Jesucristo representa nuestra tierra prometida. Por eso tenemos que discernir esto espiritualmente. Y a través del Evangelio se le puede admirar con toda su bondad, con todo su amor, su misericordia, también con su santidad, con su justicia, con su poder. El Evangelio, la palabra, nos abre pues un panorama completo de quién es Jesús, así como un destello similar al que derrumbó a Saulo camino a Damasco. Pero para Saulo se hizo realidad ese destello cuando Jesucristo le fue revelado al corazón. Igual sucede en quienes, al escuchar el Evangelio, ¿usted escuchó el Evangelio algún día? Al reconocer su pecado, arrepentirse, le recibe como su Salvador, por la gracia de Dios es perdonado, justificado, y la vida eterna con Él está asegurada. ¿Es bueno o no es bueno? Amén. Bueno, sin embargo, mis hermanos, no basta con eso. Sí, ya somos salvos, pero a Jesús también hay que hacerlo Señor, no solamente Salvador. Señor de nuestra vida y en nuestra vida.
Y para ello hay que conocerlo personalmente. Tiene que haber intimidad en el corazón con Él, lo que significa hacer propio a Jesucristo como una tierra prometida. Sin embargo, hay creyentes que al conformarse solamente con verlo, sí, lo ven, les es presentado, lo ven con toda su gloria, pero no se apropian de Jesús. Es decir, por la fe han creído, han sido justificados y son salvos, sí, pero solamente recorren el camino de la fe y no avanzan más. Se quedan en una condición mediática porque no se apropian del lugar de la tierra que les fue dada. Siguiendo la historia, ahora vemos a Moisés, quien en su tiempo pudo admirar la tierra prometida, pero tampoco entró a ella. Moisés, nacido en Egipto bajo esclavitud, después de todo lo que pasó, y todo lo que pasó fue desde su nacimiento, desde que fue puesto en ese mimbre, en esa canasta, pues milagrosamente fue salvado por la princesa, la hija de Faraón, vivió en palacio, una vida mundana, una vida de lujos, fue homicida, huyó, pasó 40 años apacentando las ovejas de su suegro. Estoy yéndome rápido porque ustedes conocen la historia. Y bueno, ahora lo vemos guiando al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años hacia la tierra prometida. Podríamos pensar que después de todo ese trabajo, de toda esa labor que hizo, las expectativas de Moisés de entrar a la tierra prometida eran muy altas. ¿Usted qué cree? ¿Será que Moisés quería entrar a la tierra prometida? Claro que sí. ¿Quién no? Y más un hombre como Moisés, que amaba al Dios. Sin embargo, por un solo desatino, uno solo, Dios le dijo: tú no entrarás. ¿Qué sentiría usted? Por uno solo. Estaba bajo la ley. Mire, vamos a entender esto. Si recordamos esa escena tan conmovedora, porque es conmovedora, ya estando el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra, poco antes de llevarse a Moisés a su presencia, el Señor le dice: sube ese monte que yo te voy a mostrar la tierra prometida. Moisés, desde aquella colina, pudo alzar sus cansados ojos para admirar la inmensa riqueza de la tierra. Pero mientras la veía, el Señor le dice: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Mire, de no haber sido Moisés ese hombre manso, obediente, que amaba y confiaba en la misericordia y la justicia de Dios, estas palabras bien pudieron haber sido una trágica noticia para él. Pero ¿qué cree? No fue así. Por su fe y su confianza en el Señor, le bastó con ver cumplida la promesa de Dios para el pueblo, y su privilegio fue mirarla de lejos. Pero él también tenía la mirada puesta en algo más. Hebreos 11:27 dice: por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Se imagina a Moisés cansado en esa colina, mirando toda la inmensidad de la tierra? Pero él estaba viendo la tierra prometida. Él estaba viendo una herencia mayor. Bueno, por su obediencia, Abraham representa la fe. Y al dar Dios sus mandamientos al pueblo por medio de Moisés, él representa la ley. A través de Moisés, un hombre obediente, manso, íntegro y trabajador, aprendemos una gran verdad espiritual, porque al representar la ley, que dependía de obras y su cumplimiento, en esa condición no podía entrar y poseer la tierra prometida, llámese gracia en Cristo. ¿Sí me entiende la analogía? Porque ninguno que intente seguir caminando bajo la ley, llámense obras, puede acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque hay un camino de gracia trazado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso Jesús en vida dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre.
y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué decía eso Jesucristo? Porque verlo a Él era ver al Padre. Ahora, siempre habrá, mis hermanos, siempre habrá quienes, procurando ser éticamente muy morales, muy íntegros, sumamente piadosos, cumpliendo con celo deberes religiosos, pues los consideran suficientes para acercarse a Dios y ganar incluso la vida eterna. Pero al menospreciar la gracia y el valor de la redención, además de permanecer en su misma condición de pecado, jamás conocerán la riqueza y herencia que tienen en Cristo Jesús. Sí se comprende este hecho. Moisés, al representar la ley y el cumplimiento absoluto de los mandatos, al fallar en uno solo, no le fue permitido entrar a la tierra por la que había trabajado tanto. Sin embargo, reconocer la soberanía y la gracia de Dios fue lo que determinó la entrada a la tierra prometida a quienes, al creer, confiaron en la suficiencia del Señor para poder hacer la suya. Y aquí vamos a otra historia. Vaya conmigo a Números 13:27. Mire, adentrarnos en la historia bíblica es exquisito. Descubrimos muchas joyas. Números 13:27. ¿Cuál es el contexto? Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra. Ellos llegaron, vieron, regresan. Dice el 27 de Números 13, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cómo llegarían de cargados estos hombres? Imagínenselos. Venían de descarga estrella, o sea, venían con todo, ¿verdad? Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Decían: nos veíamos como langostas. Pero hubo alguien que creyó. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿De qué hablaron mal? De la tierra, ¿verdad? Diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Hablaron mal de la promesa de Dios. A veces pensamos que no entraron nada más por ciertos detalles. No, mis hermanos, fue más grave. Sin embargo, Josué y Caleb, confiando en la palabra de Dios, a su debido tiempo sí reconocieron la tierra prometida, entraron en ella, la conquistaron, la disfrutaron, porque ellos representan al creyente que está convencido de la soberanía de Dios y de su gracia. ¿Será que usted es de ellos? ¿Se identifica con Josué, Caleb? ¿O con Moisés, que tiene que estar haciendo cosas para quedar bien con Dios? Por tanto, los verdaderos creyentes sabemos que la entrada a la tierra prometida, tradúzcase salvación en Cristo, con todas sus misericordias, con todas sus añadiduras, siempre será de gracia, por medio de Cristo, y jamás por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. ¿Sí lo cree? Pues aunque no lo crea, pues no contestó. Así es. Y así es como entonces somos justificados por la fe en Abraham. Estamos establecidos bajo los mandamientos de Dios en Moisés, pero alcanzaremos la gracia de la plenitud de vida de Cristo solamente caminando en la confianza y el valor de Josué y Caleb. Es para que me entienda más este caminar. De esta manera entonces podemos entrar y tomar la tierra prometida, llámese nueva vida en Cristo, para avanzar por la fe, conquistando cada área de nuestra vida, es decir, derribando murallas, venciendo obstáculos que como gigantes siempre se habrán de presentar. ¿A quién no se le presentan dificultades en el camino? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene circunstancias difíciles? ¿Y qué sucede cuando el Señor llega a tu vida?
¿Qué sucede cuando te descargas en Él todas tus aflicciones, tus pesares? Voy a hacer unas preguntas. ¿A cuántos el Señor sacó de su familia, así como Abraham de su parentela? Voy a explicarlo mejor. ¿A cuántos sacó de su pasado, de su religión, de sus costumbres, con la promesa de darles una nueva vida? ¿Cuántos, después de haber disfrutado de ese Egipto corrupto, fueron llevados a un desierto para alcanzar la tierra prometida? Porque de ahí venimos todos. ¿Cuántos, buscando soluciones y consuelo en sus fuerzas y a su manera, fueron heridos, fueron abusados, fueron engañados, y al llegar ante Jesús, al reconocer su absoluta incapacidad, su fracaso, heridos por su pasado, perdidos por causa de la vida mundana, pudieron descubrir las bondades de la misericordia de Dios? ¿Cuántos, al descubrir estas bondades y esta gracia en su nueva vida en Cristo, al empezar a experimentar de este regalo inmerecido e inesperado, ahora tienen la fuerza para luchar porque siguen disponiendo su corazón para alcanzar la plenitud de su nueva vida en Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a seguir caminando? Sin embargo, ¿cuántos, considerándose cristianos, siguen tan atados al pecado, a las costumbres, a los malos hábitos, a los vicios, amistades nocivas, incluso tradiciones familiares? La misma familia los sigue arraigando, su forma de ser no los permite salir adelante, y debido a eso no reconocen la tierra prometida que el Padre ha puesto delante de ellos. En Lucas 14:26 el Señor dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, ni a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y hemos hablado mucho acerca de esta palabra aborrecer. No significa rechazar, no significa menospreciar, no significa odiar, no. Significa que no pongas por encima a nadie de Jesús, del Señor. Y en esa condición, cuando todavía hay muchas cosas que te hacen desviar la mirada de Cristo, pues solamente seguirán viendo en cada situación que se presente dificultades, poderosos gigantes. Son de los que se regresan, los que no pueden, creyentes débiles, desobedientes, fluctuantes, inconformes, rebeldes, que como aquellos israelitas hasta se pueden quedar tirados en el camino. Y eso responde a la pregunta: ¿por qué una gran mayoría, muchos que se dicen cristianos, solo sobreviven como si no conocieran a Cristo? Porque no disfrutan de la vida plena en Él. Así como aquellos que por su cobardía, su dependencia a su pasado representado en Egipto, ese Egipto que atesoraban en su corazón, no pudieron entrar a la tierra prometida. Regresemos a la historia con Josué y Caleb. Ahora vaya conmigo a Números 14, versículo 6. Los veo muy serios. No es regaño. Números 14, 6. Dice: mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena. Mira, a tal grado se desesperaron Josué y Caleb que se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo es posible que no quieran entrar? Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. ¿Habla de qué? Habla de abundancia, habla de prosperidad, habla de las bondades del Señor. Dice: así que no se rebelen contra el Señor. ¿No sé qué? No se rebelen. No se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos. Está hablando de su idolatría. Y con nosotros está el Señor. Pero vea lo que dice el versículo 10. Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos,
¿Cómo la ve? Por estar animando al pueblo, por creerle a Dios, los querían apedrear. ¿Sabe cuántos llegan a apedrear a quienes creen? ¿A usted no le han apedreado? ¿Verdad? Dice, como los querían apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no va a creerme, a pesar de todas las señales que he hecho por medio de ellos? Voy a castigarlos con una plaga, y a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. El Señor hablaba de un exterminio y de un comienzo nuevo. Moisés intercedió por el pueblo. Moisés tenía corazón de pastor, corazón de siervo. La pregunta es si será como aquel pueblo influido por el miedo de los acobardados espías. También hay creyentes que se atreven a decir: es que hay demasiados gigantes, es que es imposible tomar algo así, es tan difícil vivir la vida cristiana, es tan difícil seguir a Cristo. Sí, cuando se te hace difícil obedecer, cuando se te hace difícil sujetarte al orden de Dios, cuando te rebelas ante las misericordias del Señor. Y esto sucede en quien es indiferente a los propósitos de Dios y solamente busca lo que le dicta su engañoso corazón. Mire, tenemos que distinguir entre los propósitos de Dios y nuestros propósitos. Eso es bien importante. Porque hay quien solamente trata de obtener los beneficios de Dios, pero bajo su propia perspectiva de comodidad, de sus normas y sus expectativas, sus argumentos. No toma en cuenta a Dios, aunque parece que busca a Dios. No sé si me doy a entender. Y en esa condición, pues obviamente las cosas no van a salir bien. Y es fácil quedar tirado en el desierto o incluso regresar al Egipto que guarda en su corazón. Porque quien no se identifica con el propósito de Dios, aunque se diga creyente, jamás va a poder tomar lo que Dios le ha prometido. Porque la promesa es para todos, la salvación es para todos, pero también la vida cristiana en la plenitud de Cristo es para todos. En Números 14:36 dice: los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmurara contra él, desacreditando así aquel país, ¿qué dice? Murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. ¿Será que alguien va a ser condenado porque hable mal de la tierra? Mis hermanos, ¿quién representaba la tierra? Jesucristo. Hablaron mal de la promesa, hablaron mal de la palabra de Dios, de los hombres que habían ido a explorar la tierra. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida. ¿Quiénes? Los que creyeron, los que confiaron. La historia de Josué y Caleb nos muestra el carácter de quienes al creerle a Dios sí reconocen también su promesa. Por tanto, perseveran, luchan, obedecen, saben esperar el tiempo de Dios y mientras esperan, sirven. Tienen un amor sacrificial, comprenden el sentido de ser parte del cuerpo de Cristo. Mire, el monte Hebrón era el lugar más rico de Israel. Cuando los dos enviados por Moisés, entre los cuales estaban Josué y Caleb, llegaron ahí, justamente fue en esas tierras donde comprobaron la riqueza de lo que Dios les había hablado, donde fluía leche y miel. Ese fue el momento en que Israel tuvo a la vista toda la riqueza de la tierra prometida por Dios. Pero no entraron a ella, porque 10 dijeron: la verdad, la tierra es preciosa. La verdad fluye leche y miel, pero están los gigantes de Anac. Para la gran mayoría del pueblo de Israel, el precio que habrían de pagar para entrar, hacer suya y establecerse en la tierra que Dios entregaba en sus manos era muy grande.
Por eso renunciaron a tomarla. ¿Y qué cree? El costo fue mayor. ¿Por qué? Porque ninguno entró, jamás. Lamentablemente para muchos creyentes, o podría yo decir simpatizantes de la fe, también es igual. Porque aunque reconocen que Jesucristo es precioso, lo maravilloso de una salvación tan grande, al ver que para alcanzar la plenitud en Cristo, para crecer a su estatura, para servirle, hay que conquistar ciudades amuralladas, hay que enfrentar gigantes, llámese tentaciones, renunciar al ego, rechazar los placeres de la vida, renunciar a sí mismos. Al considerar que el precio por pagar es muy alto, renuncian a tomarla, aunque el costo también les sea mayor. Porque el Señor nos pasa la factura cuando desobedecemos. Y no porque se esté desquitando, mi hermano, es porque simplemente Él sabe lo que nos conviene. Por eso estableció un orden. Y el que se sale del orden de Dios entra en el desorden del mundo. ¿Cómo le va a ir? Nada más acuérdese cómo le iba cuando no conocía al Señor. ¿Cómo le iba? Porque hay quienes todavía están diciendo, ay, todavía extraño los puerros y los jitomates y los tacos al pastor. No, mis hermanos. Resulta sorprendente cómo, siendo la salvación un regalo, una gracia, hay quienes aún viendo las maravillas de Dios, por desobediencia, por orgullo, por soberbia, por conservar su pasada manera de vivir, les es más fácil retirarse, ver obstáculos, que tomar la decisión de poseer la tierra que Dios les ha dado por heredad. Así como ese pueblo que Dios sacó milagrosamente de Egipto, estaba ya a la puerta de la promesa que tanto anhelaban, pero atemorizados y negándose a entrar. La razón, no quisieron aportar ningún esfuerzo. Vean la tragedia de una generación que, teniendo a su alcance la más grande de las promesas, por desobediencia, temor y negligencia, no tomaron posesión de ella. Mi hermano, que no nos suceda. ¿Usted reconoce en Cristo todo lo que usted necesita? ¿Que es suficiente? Tómelo y deshágase de aquello que no le produce nada y que todavía defiende. Porque esto va a suceder cuando solamente hay costumbres pero sin convicciones. O sea, religión sin Cristo, para que me entienda. Hay una gran diferencia entre creer en Jesús por tradición o emoción a tener una verdadera revelación de Cristo como Salvador y Señor. Porque eso también te lleva a conocer sus propósitos. Y cuando tú descubres los propósitos del Señor para tu vida, ¿sabes qué haces? Simplemente obedeces. Te entregas en sus brazos porque confías en Él. ¿Cuáles propósitos serán mejores? ¿Los propósitos de Dios o tus propósitos? Y le voy a decir una cosa, lo duda. ¿Y sabe por qué lo duda? Porque todavía piensa en la carne. No está poniendo los ojos en las cosas eternas. Todavía sigue mirando a su alrededor. La revelación de tu salvación en Cristo, de Cristo Jesús, te dé el valor y la fuerza para tomarte de ella. Y aunque en el camino encuentres ciudades amuralladas, gigantes poderosos, pruebas, tentaciones, aflicciones, con esa convicción sí puedes salir adelante. Porque sabes de quién dependes. Pero cuando tú estás intentando depender de tus propias decisiones, aparte de que estás corriendo un grave riesgo, yo no puedo concebir a un cristiano que no se da cuenta cuando desobedece a Dios. ¿Usted cree que hay cristianos que no se dan cuenta que desobedecen a Dios? No hay. Bueno, sí hay los que desobedecen, pero sí se dan cuenta. Y todavía quieren que Dios los bendiga. Dios tiene misericordia, pero no puede bendecir a un desobediente. Dios tiene misericordia de que por tu desobediencia caíste, algo pasó mal y te ve caído y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque el Señor es misericordioso. Pero quien sabe que Cristo está con él,
que su Espíritu Santo le guía, que el Padre tiene control de todas las cosas, aunque pueda llegar el desaliento, la duda, el cansancio, las circunstancias difíciles, tiene la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, sabe en quién confiar. Y ese es el testimonio de Josué y Caleb. Ahí encontramos lecciones espirituales que tendríamos que aplicar como cuerpo de Cristo. Porque mire, ellos, además de esa fe y de ese valor, también fueron obedientes. Ellos pudieron haber dicho: oye, Moisés, pues ellos no creyeron, estos hasta nos quisieron apedrear, pero nosotros sí creímos. Déjanos entrar a tomar nuestra parte. Hay muchos que dicen: bueno, si él no quiere, yo sí quiero. Pero no era eso. Y ni siquiera lo pensaron, no lo hicieron. Antes que se sujetaron a la autoridad. En ese tiempo era Moisés. Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Moisés tuvo que seguir caminando con ellos 40 años. ¿Y sabe qué? Josué y Caleb iban con él. En Números 14:20, después de que Moisés intercedió por el pueblo, por su desobediencia, intercedió para que no los fulminara en ese momento, como había dicho: enviaré una plaga y levantaré otro pueblo. Bueno, el Señor dice: yo los he perdonado, tal como lo has pedido, pero tan cierto de que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, los cuales ya me han puesto a prueba 10 veces y no me han querido obedecer, llegará a ver la tierra que les prometí a sus padres. Ninguno de los que me han rechazado la verá. Solo a mi siervo Caleb llevaré la tierra donde él entró, a él y a su descendencia le daré posesión de la tierra, porque en él hay otro espíritu y porque ha decidido seguirme. ¿A usted le gustaría recibir la primera sentencia o la segunda? ¿La del pueblo rebelde o la de Caleb? ¿Cuántos Calebs hay aquí? La tierra era preciosa, era abundante, pero para los incrédulos, temerosos israelitas fue un tropiezo. Tener que luchar, tener que trabajar por ella. Y juzgaron la tierra, juzgaron al Dios que les había dado la tierra. Aquella generación no estaba preparada para recibir la gracia de la promesa. Por eso la menospreciaron. Y aunque nunca los desamparó, el costo fue muy alto. 40 años de desierto, mientras se levantaba la generación que sí iba a entrar, porque ellos no. En los tiempos de Jesús, de igual manera, multitudes le seguían al reconocer en él autoridad, sabiduría, misericordia, sobre todo muchos milagros. La tierra era preciosa, Jesucristo es precioso. Pero cuando esas mismas multitudes que solo les buscaban por sus milagros, el Señor les dice: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué cree que hicieron la mayoría? Lo que hicieron los israelitas. Lo abandonaron. Y en la actualidad no es distinto. El Señor sigue extendiendo su misericordia para que ninguno se pierda. La salvación por gracia es para todos, pero también va acompañada de un camino de negación, de lucha contra la carne y de búsqueda de santidad. ¿Y sabe qué? Muchos la rechazan porque no están dispuestos a pagar ese precio. Así como la promesa era para todo el pueblo y extendió su misericordia, pero fue para una nueva generación. Y esa fue la que entró. Ahora, bajo la gracia, la promesa de la vida eterna es para todos, pero para los que creen en la suficiencia de Cristo para ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ha enviado a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Josué y Caleb tenían un espíritu distinto, una comprensión mayor de la gracia, de la voluntad de Dios. Por eso, aunque ellos sí creyeron, no les fue gravoso recorrer junto con el pueblo rebelde, 40 años en el desierto, sufriendo
las consecuencias de su cobardía, de su rebelión, y lucharon por sus hermanos. Caminaron el tiempo en el desierto, apoyando a Moisés, luchando por quienes seguían mostrando su inconformidad, su inmadurez y su rebeldía, hasta que llegó nuevamente el tiempo de estar frente a la tierra prometida. Ellos espiritualmente entendían principios divinos, y eso los llevó también a soportar a los débiles, levantar a los caídos, a ser misericordiosos con sus hermanos a pesar de sus errores. Así como Pablo dijo en Colosenses 3:12: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor? Yo ya perdoné al pueblo. ¿Qué le quedaba a Moisés, a Josué y a Caleb? Lo mismo, sin rencores. Sí, estamos caminando con ustedes 40 años por su culpa, pero no hay rencor. Voy contigo, camino la milla extra. Esto nos enseña algo, mis hermanos, que mientras para algunos el desierto es para exponer su verdadera condición espiritual, al probar su corazón, saca a la luz su verdadera posición espiritual. Para otros el desierto es un lugar donde el trato de Dios hace crecer y hace madurar. No le tenga miedo al desierto. Y hay quien dice, ay, sí hay. Sí hay. Y en el desierto lo que no hay es vida. Todo es seco, todo es desolado, árido, la mayor de las veces peligroso, mortal. Por ello fue el escenario de la caída de esa primera generación, representando todo lo que tenía que morir del viejo hombre, porque todo lo que venía de la carne tenía que morir en ese desierto. Josué y Caleb fueron testigos de esto. No debió haber sido nada fácil ver morir a sus hermanos. ¿Usted cree que para ellos fue fácil, además de caminar ese desierto 40 años, ver que toda la generación empezaba a caer, a morir? Pero también tenían la esperanza de estar viendo una generación nueva a la cual le daban testimonio, le daban ejemplo, los llevaban de la mano. El viejo hombre, al depender de sus emociones, al depender de sus argumentos, de sus apetitos carnales, no puede entrar a la tierra prometida. Es decir, no puedes acceder a la vida eterna con tus incapacidades, pero tampoco puedes acceder por tus capacidades. No tienes capacidad para entrar y tu incapacidad tiene que ser suplida por la capacidad de Cristo. Los 40 años que esa generación pasó en el desierto mostraron literalmente cómo el viejo hombre fue desplazado y surge una nueva generación para tomar la tierra, que para los redimidos es el nuevo hombre que surge en Cristo Jesús. ¿Estoy hablando de usted o no? Y solo después de haber mostrado fe, fidelidad y lealtad a Dios, así como amor y misericordia por sus hermanos, entonces fue cuando Caleb se atrevió a pedir aquello que le fue prometido 45 años antes. 45 años de paciencia, de esperar el tiempo de Dios. Y usted quiere que todo se le resuelva en una semana. Aquí y ahora. ¿Verdad? ¿Sí? Sabemos de dónde vienen esas frases. De la carne, de malos siervos. Dice Josué 14:7: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Dios, me envió desde Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Caleb empieza a describir su experiencia de 45 años antes, que vio el monte Hebrón, que cautivó su corazón. Durante 40 años, mientras él caminaba y luchaba junto al pueblo por el desierto, ¿qué mantenía de pie a Caleb? La promesa de Dios. Esto representa un creyente que ha tenido una verdadera revelación de Cristo.
no un concepto, no una idea, no una teología o alguna doctrina novedosa salpicada de piedad, no, mi hermano. A Cristo se le tiene que conocer completo. Y alguien que conoce a Jesucristo también reconoce los propósitos de Dios para su vida. Y por eso no andan buscando lo novedoso o lo que se acomoda a sus vanas expectativas y a sus pasiones desordenadas. No toman la fe como un pretexto para hacer lo que quiere, en otras palabras. Como aquellos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina que aparenta a Cristo, pero andan como ola de mar, movidas por el viento de un lado a otro y son inestables en todos sus caminos. Sin embargo, para discernir la verdadera revelación de Cristo, que viene del Padre, es necesario un corazón dispuesto. Para que no le busques entonces como si fuera una moda o por sus bendiciones, sino por Él mismo. Así vas a tener también la disposición para vivir conforme a su palabra, para servirle conforme a su orden. Caleb tuvo en su corazón una visión clara del propósito de Dios. Y la pregunta es, si tú tienes puesta tu confianza en Cristo, de manera que puedes poner tu mirada en el autor y consumador de la fe sin ninguna dificultad, pese a las aflicciones. Esa es una pregunta que íntimamente habrás de responder. Pero si tu fe y tu confianza a Dios es menos que esto, corres el riesgo inminente de caer en el desierto, regresarte a Egipto, porque sin estas convicciones, las pruebas serán una carga muy pesada. De ahí la importancia de la obediencia, de la confianza en Dios. En Josué 14:8, Caleb dice: mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. ¿Cuántos, al ver lo que representa Cristo, se expresan diciendo: esto de ser cristiano es muy difícil? Se la pasan hablando de santidad, no puedo hacer lo que yo quiero, hasta ir a la iglesia ya me tiene harto. ¿Dónde habré oído eso? Bueno, hay que se expresa así, de la tierra prometida, de Cristo. Y ante esas expresiones de desánimo, ¿qué respondes? ¿Les hablas de lo maravilloso de Cristo? ¿Les das el testimonio de la bendición de confiar en Él, de las bendiciones, las bondades de ser guiado por su Espíritu Santo? ¿O te dejas desanimar tú mismo y en tu corazón hasta permites que broten palabras amargas en contra de tu fe o en contra del Señor? Convicciones. Y prosigue Caleb diciendo: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Qué preciosa promesa. La tierra que tocar en tus pies será tuya. ¿A quién le gusta eso? A todos. Pero hay que trabajar. No es declarando y confesando positivo. No es diciendo incoherencias. Es creyendo en el Señor. Es negándose a la carne. Es viviendo en santidad. Sí, será tuya si vives conforme al orden de Dios. ¿Y qué crees? Si tú crees, también tu familia será salva. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo al carcelero? ¿Qué significaba? ¿Que porque creyó él todos eran salvos? No, entró el evangelio por una persona y ese trabajó, ese mostró a Cristo y no le creyeron, lo apedrearon, pero finalmente el evangelio hizo su obra y la casa empezó a ser salva. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué no dicen amén? Tan lejos. ¿Qué debo hacer para que estén más contentos que decirles que la tierra es preciosa? Ahora bien, dice Caleb, estoy en Josué 14:10, si el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí soy hombre de edad de 85 años. ¿Cuántos? 85.
¿Sí sabe lo que representa un hombre de 85 años? La vista es más corta. Mire. Y todavía no llego. Dios permita. Las articulaciones están endurecidas. Algunos apenas pueden caminar. Los huesos duelen, la mente falla, la salud ha disminuido. Desde el punto de vista médico, es un hombre prácticamente que va a la baja o que ya está acabado. Pero vea usted lo que dice Caleb en el versículo 11. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Vemos a un hombre anciano de 85 años diciendo: si el Señor me ha hecho vivir estos años, es porque aún puedo luchar. Porque es un hombre que ya no vive en la confianza de la carne, de sus propias fuerzas. No, mi hermano. Es uno que vive la vida plena. Es la fuerza del hombre nuevo que vive en Cristo Jesús. Ahí donde tú eres fortalecido día a día por aquel que te trajo a su luz admirable. Y que si todavía te tiene en este mundo, es porque tienes que luchar, tienes que cumplir un propósito. No importa que los huesos duelan, no importa que la salud esté mermada, hay propósito de vida para todos mientras estemos aquí. Y al decir, el Señor me ha hecho vivir, está indicando que ya no es la vida de Caleb, no es su fuerza, no es su capacidad. Él está pensando en la fuerza, en el poder y la capacidad de la vida del Señor en él, no la de la banalidad de la carne, sino la nueva vida en Cristo. Porque lo que proviene de la muerte del viejo hombre, mis hermanos, a ese viejo hombre hay que crucificarlo y resucitar a nueva vida para entrar a la tierra prometida. Qué importante y necesario es el trato de Dios en la vida del creyente. Qué importante. Así que no le cometas el error de evitar el desierto, de evitar el Getsemaní, la corona de espinas y la cruz, porque ahí es donde tú vas a ser formado. Porque solamente morir te hará nacer de nuevo. Solo si el grano cae y muere, lleva más vida. Pero el que quiere conservar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero para eso es necesario que el desierto consuma tu naturaleza, que desgaste tu ser exterior, que destruya tu autoconfianza, tu sobreestima en la carne y la vanidad de tu ego. Es necesario que esto muera. ¿Y sabes qué? Este no es un mensaje grato para nadie, pero es necesario morir. Porque solo muriendo al viejo hombre que está viciado, aprenderás a no vivir ya bajo el influjo emocional de los engaños de tu corazón, los que te llevan a hacer solo tu voluntad, los que te llevan a confiar en tus capacidades, en tus recursos, en tus decisiones. Y vas a decir, si el Señor quiere, si el Señor me ha hecho vivir, es porque hay un propósito para mi vida. Debemos comprender que existe una enorme brecha entre conocer el propósito de Dios y el cumplimiento de ese propósito. ¿Sabe por qué? Porque en el camino hay una cruz de por medio. Así es como se forja un verdadero hijo de Dios. Josué 14:12, casi terminamos. Me encanta la historia bíblica. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú viste que en aquel día que los anaseos estaban ahí, y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Ponía y anteponía al Señor por encima de todo. Caleb, después de 45 años de luchar, siendo fiel y obediente, ahora sabe que llegó el tiempo de tomar su heredad. Sin embargo, con ese quizás estaría dudando de la fidelidad de Dios. No, mis hermanos. Un hombre que conoce al Señor, de lo único que está seguro, o mejor dicho, inseguro, es de sí mismo. Caleb estaba confiando en las fuerzas del Señor. ¿Y cuántos son tan ligeros que siempre buscan hacer su voluntad, decidiendo sin consultar al Señor?
Y cuando llegan a pedir su consejo, si no está de acuerdo a sus pensamientos, lo desechan porque confían en sí mismos, en sus argumentos, en sus recursos, y hablan mal de la tierra. Sin embargo, en Caleb vemos a un hombre que, a pesar de su experiencia, no tiene confianza en sí mismo, pero sí confianza en Dios y su promesa, en su palabra. Y en su palabra toma la espada, sube, conquista la heredad prometida para él y su familia. Así como cuando Pedro no pescó nada aquella noche, y el Señor le dice: tira la red, y era la 1 de la tarde. Y así como diciendo: ay, Señor, pues a esta hora no hay peces, pero pues en tu nombre echaré la red. ¿Y qué pasó con esa red? Se llenó de peces. Mis hermanos, es la capacidad de Dios, no es tu capacidad. Finalmente Caleb subió contra los anaseos, tomó Hebrón, aquellos habitantes gigantescos que moraban en los altos montes de Canaán. Mire, los lugares más altos eran los de mayor abundancia, pero también eran los más difíciles de tomar. El lugar más alto es el más difícil de tomar. ¿Sí me entiende? Porque hay que esforzarse, hay que creer. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio como herencia el Hebrón. Y hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaquitas, pero después de eso hubo paz en la tierra. Así fue como Caleb, con la bendición de Dios y de Josué su autoridad, apoyado por sus hermanos de batalla, tomó el monte, conquistó ciudades, destruyó gigantes con sus hermanos, el cuerpo, la iglesia. Y cuando tomó posesión de ese lugar, le cambió el nombre a Hebrón. ¿Sabe qué significa Hebrón? Comunión. Josué y Caleb entendían lo que representa la unidad, la comunión, el formar parte de un cuerpo. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué significa? Que algún día vamos a descansar allá, en esa tierra prometida. Y mientras tanto, hay una comisión, hay una batalla que el cuerpo de Cristo deberá seguir librando hasta que el Señor regrese. ¿Te sientes como Caleb? ¿O quizás estás temeroso todavía y confiando en tus fuerzas, como el pueblo que se quedó en el desierto? No lo sé, pero este es un mensaje para reflexionar. Porque si bien somos justificados en la fe de Abraham, estamos bajo los mandamientos de Dios escritos en la ley, pero por la gracia del Señor podemos acceder a nuestra tierra prometida en Cristo Jesús. Le quiero invitar a que me acompañe a hacer una oración. Reflexione un poco, mis hermanos. Mire, esta enseñanza en sí misma, este pasaje que estudiamos, tiene una moraleja, tiene un mensaje muy especial. La tierra prometida no es para cobardes, no es para temerosos, no es para quien quiere seguir abrazando su pecado, no es para incrédulos. Por eso la gracia se extiende sobre todo a aquel que rechaza, porque allí está la tierra para entrar en ella. Allí está Jesucristo con toda su hermosura, con toda su bondad, con todo su amor. Allí está la paz del Señor. Allí está el consuelo del Padre. Allí está el abrazo de Dios. Y hay quien todavía lo sigue rechazando, porque se le hace más atractivo Egipto. Dispongamos el corazón, mis hermanos, primero a entender
este proceso en nuestra propia vida, porque nosotros estamos puestos aquí con un propósito: seguir luchando bajo la gracia, camino a la tierra prometida, pidiendo de la gracia del Señor, dependiendo de Él, convencidos de que en Él todo es sí y amén, que no nos desamparará. Pero sí hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que creer. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que sí confronta, Señor, pero nos levanta el ánimo. Nos hace ver hacia lo alto, como mirando al invisible. Nos hace, como Abraham, caminar en esta tierra como extraños en tierra ajena. Nos hace ver la eternidad, así como Moisés en aquella colina que no veía ya la tierra, veía más allá de esa tierra. Y nos da la certeza y la seguridad de Josué y Caleb que bajo la gracia todo es posible. Así que gracias, Padre. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, muéstranos cada debilidad, muestra nuestra incompetencia, nuestra capacidad de caer, muéstranos lo vulnerable que somos, muestra nuestras necedades, nuestras obsesiones por el mundo, nuestra obsesión por seguir caminando en la carne. Muéstranos, Señor, para aprender a rechazar lo que no venga de ti y caminar hacia esa tierra que algún día habremos de poseer. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los guarde, mis hermanos. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, mas tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, y solo en ti, Jesús, está
en ti.